Querétaro 24/7 Noticias. Bueno, muchísimas gracias. Son las 7 de la mañana con 47 minutos. Gracias a los amigos que nos hacen favor también de sintonizarnos a través de la 107.5 de la frecuencia modulada, por conectarse también y además llamar y opinar en el 442-592-1075, Radar News, primera emisión. Me acompaña en esta mesa y además le agradezco mucho al diputado federal por el Distrito 6 en Querétaro, al licenciado Luis Humberto Fernández, que nos hace favor de platicar hoy en esta mañana con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. ¿Cómo estás, diputado? Buenos días. Bien, con el gustazo de saludarte siempre, es un privilegio. Y hay temas y además discusiones muy importantes que debemos ir poco a poquito desmenuzando y tenemos que ir poquito a poquito, ir sobre todo masticando para que la sociedad también pueda comprender los posicionamientos, no solamente los políticos, sino sociales, culturales, hasta históricos, que hoy por hoy hay que también dar a conocer en Querétaro. Y uno de los temas que sin duda alguna es importante es el tema de lo que hoy por hoy es una propuesta como la del Batán Agua para Todos, un proyecto que tiene que ver con la posibilidad de atender una crisis hídrica. En fin, hay posturas muy importantes, también muy radicales sobre este tema en particular, mi querido Luis Humberto. Sí, mira, qué bueno que lo comentas, porque creo que es muy importante hacer una capitulación en este momento. Hace unos minutos hablabas de la posición de Katia sobre el tema del agua, pero creo que vale la pena hacer una reflexión, y es una reflexión muy objetiva en el caso de nosotros, porque hemos tenido una opinión desfavorable del Batán, y no es una opinión que venga desde el odio o desde el posicionamiento ideológico, pero yo creo que hay varios temas que hay que poner sobre la mesa. ¿Cuáles? Lo primero es que nunca se planteó como una solución al problema del agua, se planteó como la autorización de un contrato. Si tú ves todos los diagnósticos que hay de la problemática del agua en Querétaro, no hay una congruencia entre esta solución y la problemática que enfrentamos. Te doy un ejemplo. A ver. Por decirte algo, los pozos, la mayoría de los pozos no solo están abatidos en cuanto al agotamiento del manantial, sino que fueron construidos hace más de 50, 60 años. Estamos en un riesgo real de que los pozos en las comunidades, los pozos en genérico, están dejando de funcionar. Hay una crisis. Hay una crisis ahí, pero antes de invertir en este tipo de plantas, pues tendríamos que revisar cuál es la situación real de los pozos. En este sentido, vamos a construir otra planta tratadora cuando ninguna de las que están en el estado están funcionando. El 46. Así es. Entonces, prácticamente no se está tratando agua en el estado. Entonces, lo primero es que nunca se presentó como una solución. Lo segundo, técnicamente nosotros lo revisamos a detalle y tiene fracturas muy importantes. Por ejemplo, no viene qué se va a hacer con los lodos. O sea, entonces realmente no tiene asidera. Cuando empiezas a ver, porque además hay que decirlo, nosotros revisamos los 50 y tanto anexos, no te puedo decir que leemos las 1600, pero sí le dimos una revisada en equipo. Y la verdad es que en cuanto faltan las ingenierías básicas y un tema de fondo, si hoy estuviera funcionando el Batán, no hay la energía para moverlo. Que ese es otro tema. Es otro tema. Y además, no solo eso, financieramente no vuela por ningún lado. Te voy a dar un dato. Cuando se propone la primera vez con el licenciado López Obrador, era un proyecto de 4,000, luego a 9,000, se les olvidó ponerle el IVA, con el IVA sube, luego el mantenimiento, pero el mantenimiento están considerando 1,000 millones de pesos al año. Pero cuando te metes a ver los detalles, los costos de operación, no viene la energía eléctrica. Entonces, de los 1,000 millones de pesos al año, hay que ponerle otro, hay que agregarle, porque dice que la pagará el gobierno del estado, pero los ingenieros que nos escuchen, una planta de tratamiento, el costo de operación más alto es la energía eléctrica. Sí, claro. Entonces, y además, algo que es muy importante, esto perpetúa un problema que hemos tenido en Querétaro, que es concentrar la obra. Si vemos las obras en los últimos años, están en un radio de no más de 2 kilómetros. O sea, 5 de febrero, el POES, el Cubo, el Bloque, Poder Judicial. En una zona muy limitada. En una zona muy limitada. Entonces, nunca fue una solución al agua, nunca consideró Santa Rosa, nunca consideró ni siquiera la mitad de la capital. Y esto nos lleva a una gran injusticia fiscal. ¿Por qué vamos a meternos en un proyecto de 30 años
que va a comprometer una parte muy importante del presupuesto. Pero ¿por qué la gente de San Juan, por qué la gente de Santa Rosa, por qué la gente, ya no digamos tan lejos de Hércules, va a pagar un costo tan alto para una zona que muy solo pequeña? servirá, pero solamente va a servir para los vecinos habitantes de este pequeño núcleo urbano? Sí, pues así está. Nunca, a ver, si en los documentos me dicen dónde está que va a dar agua a Santa Rosa, no viene. O sea, es para un espacio muy pequeño en Corregidora y muy pequeño en la capital. Entonces, por donde lo veas, no vuela. Lo que te quiero decir es que no es una posición ideológica. Es una posición de qué es lo que le conviene al Estado. Y esto nos lleva, o sea, y bueno, si nos desglosamos esto, sí, por supuesto, esto nos lleva a que debemos de pensar una solución integral. O sea, esto no representa una solución al problema del agua. ¿Por qué no estamos rehabilitando suelos? Si no rehabilitas suelos no vas a tener más agua. No estamos rehabilitando los bordos, no estamos rehabilitando pozos, no estamos teniendo una visión ni siquiera de medio ambiente. Sí, claro. Vamos a lo más básico. ¿Por qué ni siquiera hay una campaña de ahorro de agua? Los que tenemos edad suficiente nos acordaremos de la famosa campaña de hace 30. Ciérrale, el gordito que aparecía y decía ciérrale. Ni siquiera tenemos una campaña de ahorro de agua. Sí, claro. Y se presenta como única solución un contrato, no una estrategia para resolver el problema de agua en el Estado. Ustedes han hecho, estoy platicando con el diputado Luis Humberto Fernández, es diputado federal por el Partido Movimiento Regeneración Nacional Morena, aquí en Querétaro, y que te tengo que preguntar, ¿hay alguna propuesta? Porque también se ha preguntado eso. Bueno, dicen no por esto, no por aquello, sí tiene situaciones que se pueden además atender, que se pueden perfeccionar o resolver, pero ustedes personalmente, particularmente, ¿han hecho alguna propuesta en este mismo sentido? Sí, de hecho, hemos hecho muchas propuestas. Y no solo eso, hemos hecho gestiones importantes. De hecho, de aquí nos vamos a ir a una obra de rehabilitación, de saneamiento del río Querétaro. Hemos gestionado recursos importantes para el saneamiento del río Querétaro. O sea, no solo está la propuesta, también está la gestión. Y hemos venido manejando varios puntos, como te he comentado, que van desde el saneamiento de ríos, desde las ¿Esa sería su propuesta? Sí, sí, es una propuesta. Vamos a presentarla de una forma más estructurada, yo creo que en los próximos días. Pero nuestra propuesta es muy sencilla. No decimos que no al agua, decimos que no a un contrato. Y lo que estamos proponiendo es que hagamos una propuesta basada en la evidencia científica. Te voy a dar un dato. Por favor. El mayor consumidor de agua potable en el estado hoy es el campo. El campo. Entonces, de entrada, pues tenemos luego que el campo, revisar. luego la industria y al final incluso el consumo urbano, el consumo humano. Así es. Entonces, sí podemos utilizar algunas aguas grises o aguas tratadas para cultivos de tallo largo. O sea, no lo puedes usar, por ejemplo, en acelgas o en productos que estén a flor de tierra. Pero sí se puede hacer. Tenemos que revisar el campo, tenemos que revisar el balance ¿Cuándo hídrico. van a tener ustedes esa propuesta ya formalmente, mi querido? Yo creo que antes de 10 días la estamos peloteando con muchos técnicos. Hoy tenemos un diálogo en el Congreso del Estado con la Asociación Hídrica Mexicana para hablar del tema. Estamos platicando mucho con expertos, pero la solución es que no hay balas de plata para resolver el problema del agua en Querétaro. Y te doy un dato relevante. Por favor. En 1726 ya había un problema grave de agua en Querétaro. El río Blanco, que después se llamó río Querétaro, ya no era utilizable porque las tenerías lo contaminaron. Y por eso se construyó el acueducto. Estamos hablando de 1726. Sí. Entonces, si no hacemos un saneamiento de las fuentes, si no tenemos una visión integral, pues lo que vamos a tener es obras. No vamos a tener una solución al problema del agua. ¿Qué opinión te merece cuando le preguntan a la presidenta de México, a la doctora Sheinbaum Pardo, dice el proyecto es viable, es legal, es posible, ocurre y además se hace o se realiza en otros países del mundo? La presidenta de tu partido, mi querido. Sí, no, a ver, qué bueno que lo comentas. Por favor. Ella lo que dice es, uno, el tratamiento de agua es factible y además ella tiene un doctorado en física científica, especializado en medio ambiente. Entonces lo que dice es factible. Lo segundo que dice es que se estudie
que se debata y se consulte. Pero ella está hablando de el proyecto para tratamiento de agua que se está usando, incluso la Conagua lo está trabajando en otras partes. Pero de eso a que este proyecto en específico sea una solución para Querétaro, no es lo que ella dijo. Okay. O sea, entonces, ¿es posible el tratamiento de agua? Ella lo está haciendo. Segundo tema, hoy por hoy no tenemos una norma que permita el uso de agua tratada para consumo humano. Okay. De hecho, si tú ves el documento que se presenta en el Congreso del Estado, vas a ver que cantinflean tremendamente entre uso doméstico, usan 10 términos diferentes, pero esto en este nivel de detalle sí hay que precisarlo. Importa. Hay que Entonces, precisarlo. hoy por hoy no tenemos una norma que permita el uso para consumo humano de agua tratada. Y con ello, obviamente, pues atender una problemática y una necesidad urgente, no solamente en Querétaro, sino también a nivel nacional, que entiendo es parte también de los planteamientos que está haciendo el gobierno federal, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum Pardo. Hablabas del tema de la energía, que también ha dispuesto de 8,000 millones de dólares para poder atender, y ayer lo señalaba, para poder mejorar esta red eléctrica, que eso le correspondería justamente al gobierno federal. Así es, y precisamente por eso se está concluyendo, ya se está terminando la planta, el SAUS 2 en Pedro Escobedo, que va a dar una potencia importante al Estado. Pero ahorita que lo comentas, precisamente esta semana Conagua presentó los avances de tecnificación del campo, que es una de las soluciones muy importantes. Si el 80% del consumo del agua potable en el Estado es agrícola, creo que una de las prioridades debe ser atender temas del campo. Esto. Es muy sencillo, es ver cuáles son los diagnósticos científicos, qué es lo que tenemos como evidencia, y a partir de eso formular una solución, no un contrato. Una propuesta que considere todas estas variables. El tiempo se va terminando, mi querido Luis Humberto Fernández, diputado federal. Solamente quiero preguntarte, porque por ahí leí algunas versiones de algún tema, de cómo está el 27, qué tan lejos, qué tan cerca, que sí, que no renunciaré, que sí, o qué pasó con esta parte en la que obviamente el partido Morena va a tener que tomar una determinación muy importante con posibilidades hacia el 2027. ¿Qué hay que decir al respecto? Pues sí, como que estuvieron sembrado en esa pregunta, que es muy extraño, pues porque ni siquiera hay un proceso abierto. Ajá. Es a ver, estamos hablando que ni siquiera hemos entrado al cuarto informe de gobierno. Sí. Y ya estar hablando de declinaciones y eso, pues la verdad es que no hace sentido. Pues no, ¿cómo vas a declinar algo que ni siquiera ha arrancado? Que ni siquiera empezado. Entonces, no, eso es, son vaciladas, ¿no? Y pero bueno, siempre se agradece el humor involuntario, ¿no? De este tipo de cosas. Claro. Pero bueno, es parte del dinamismo de esto y bueno, no pasa nada. De lo que puede significar también, pues, este mundo de la política, ¿no? En el que además tú participas con una trayectoria también importante y sustancial, no solamente para tu partido, sino también pues para la historia de este país, mi querido Luis Humberto Fernández. No creo que ya es demasiado eso, pero concierto, amigo. Pero has tenido responsabilidades muy importantes que obviamente han servido para ir tejiendo y construyendo lo que hoy es la cuarta transformación y lo que hoy es la realidad histórica y política que vive este México, mi querido Luis Humberto. Pues mira, lo que sí te puedo decir es que desde el 2003 estuvimos construyendo un proyecto con el licenciado López Obrador, cuando eran las tierras baldías, cuando no había nada, o sea, cuando no había nadie. Cuando no, por ejemplo, mira, ahorita lo platicábamos, cuando Andrés Manuel viene a presentar su libro la primera vez, el proyecto alternativo en el Real de Minas, fue un evento chiquitito, yo creo que no era ni siquiera el salón grande del Real de Minas. Sí, yo me acuerdo, yo estuve ahí en ese evento. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Y éramos poquititos, sí, no llegamos a los cientos, ¿no? Sí. Y pero bueno, al final del día creo que se está construyendo un proyecto para un mejor país y eso hay que construirlo. Pero otro día hacemos remembranza de aquellos tiempos. Y hay que hablar de otras realidades y también de otros temas también complicados. Si no te vas a ir a Tokio, en fin. Digo, ¿no? A Lisboa. O no te equivocaste en tu declaración de repente patrimonial, mi querido Luis Humberto Fernández. Sí, Otro día, si no tienes inconveniente para platicar de ese y otros temas Cuando más. tú me digas, yo siempre a tus órdenes. Gracias, mi querido diputado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es el diputado Luis Humberto Fernández, es diputado por el Distrito 6 aquí en el estado de Querétaro, diputado en la representación federal del Congreso de la República. Son las 8 de la mañana con 2 minutos. Su opinión siempre la más importante en el 442-500.
592-1075. Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos. Su opinión, la más importante. Querétaro 24/7 Noticias.